si está mejor. Está con el número 6. Bien, entonces hoy nos toca semana 7, modelos de desarrollo. La próxima semana, que es la 8, vamos a tomar el examen. ¿Ok? O sea, viene hasta lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿De acuerdo? ¿Qué es el desarrollo? El desarrollo, como podemos ya intuirlo, entenderlo jóvenes universitarios, debe ser un proceso de transformación. ¿Transformación de quién? De la sociedad. De la sociedad, es decir, de las personas, de nosotros y nuestras unidades territoriales. Es decir, el espacio en el cual nosotros nos desarrollamos, nos desenvolvemos, vivimos. Entonces, el desarrollo busca pues ampliar las oportunidades que tiene el humano, ¿no? El tema de manejo sostenido de sus recursos naturales, centrarnos también en las personas para hacerlas trabajar de manera participativa, entendiéndose que esto se hace con políticas que prioricen la superación de los desequilibrios sociales, económicos, institucionales, ecológicos y de género que lamentablemente existen en la actualidad. ¿Ok? Eh, para los que llevaron conmigo el tema, o el curso, mejor dicho, de medio ambiente y desarrollo sostenible, vimos que una de las palabras en las cuales podríamos quizás sintetizar el tema de desarrollo sostenible era equilibrio, mantener el equilibrio en el sistema. Y en este caso, ya yéndonos un poco más hacia el ámbito social, ¿no? Como trata pues el tema de realidad nacional y mundial, es de que el desarrollo busca eso, ¿no? Superar esos desequilibrios que hay en la sociedad, en la economía, en las instituciones, ¿no? En la parte también ecológica y de las personas, ¿no? El género, masculino, femenino, y nosotros, mucho desequilibrio. El desarrollo es un proceso de cambio, de transformación con equidad, ¿no? Para elevar la calidad de vida de las personas. Y no sé si recordarán, pero equidad no necesariamente era igual, ¿no? A la palabra igualdad, ¿no? Equidad significaba, como habíamos enseñado antes, eh, que todos, sin distinción, podamos acceder a determinados, ¿no? En este caso, beneficios, ¿no? A determinadas instituciones. Igualdad, podemos a veces ser iguales de otra manera, pero la equidad nos permite que tanto el hombre como la mujer, ¿no? Tanto pues el que es, no sé, asiático como el latinoamericano, podamos tener ese, pues, podamos acceder, ¿no? A estos beneficios o a los recursos que nuestra naturaleza da. El desarrollo, por lo tanto, también es un proceso de cambio social y deliberado que va a perseguir la igualdad de las oportunidades sociales, políticas y económicas, tanto a nivel nacional, ¿no? Y tiene como referentes, por cierto, sociedades con patrones que están más elevados, inclusive que nosotros, porque entendemos pues, que vivimos en un tercer mundo, ¿no? Esto según CEPAL, y ya miren en el año 2000, y esto mismo lo están repitiendo en 2010, 2020, o sea, pareciera ya que no estamos avanzando en muchos de estos sentidos, ¿no? Muchas de estas direcciones. Pero toca pues poder internalizarlo, poder entender, que ustedes lo puedan entender, estas generaciones ya actuales. Esta letra me gustó bastante y la quise colocar, porque a veces tenemos estos abismos por un lado entre una ciudad, como se ve en el lado izquierdo, ¿no? Que vive entre la modernidad, respetando pues, ¿no? La ecología, el medio ambiente, pero por otro lado tenemos una realidad que es la que está a la derecha, ¿no? Donde hace alusión pues quizás a este tema de pobreza, y no porque
sea de madera o de otro material las casas, sino porque son, como se puede ver en la figura, casas que están derruidas, rotas, ¿no? Descuidadas, hasta una sociedad de población. Y la idea, pues, para pasar de un estadio a uno mejor, pues va a través del puente del desarrollo sostenible. ¿Ok? Nosotros, digo nosotros en general, estamos pues en esta sección derecha, porque a comparación pues, de otros países, hay una diferencia, mejor dicho, notable. Mm, Hace años viajé pues por un curso a Estados Unidos, ¿no? Y noté varias cosas, ¿ya? Dos cosas me llamaron la atención, entre otras, ¿no? Una, por ejemplo, era que cuando salía del hotel, ya las clases, digamos, no las clases, las conferencias eran a las 8 de la mañana, ¿ok? Pero yo salía pues como una hora antes, me iba caminando como para conocer. Ya estaba en San Diego, en California. Entonces, salía temprano, no estaba tan cerca tampoco, como para ir bordeando, ¿no? Mirando el mar, ¿ok? Iba por el malecón. Y lo que vi es que muy temprano, muy, muy temprano, los servicios, por ejemplo, de limpieza actuaban, porque cuando yo salía, veía todo limpio, pero limpio, limpio, ¿no? Y lo segundo que encontré fue el tema, pues, digamos, de la puntualidad. Ya había llegado como 7:30 más o menos a este evento y ya había unas cuantas personas, pero entre las 7:30 y que 10 minutos antes de las 8, el gran eh, o un gran número de personas ya estaba listo para entrar, ¿no? A este evento. Que 5 minutos antes se abrió las puertas y un mar de gente entró, ¿no? A los auditorios, llenándolos por completo. Es decir, a las 8 empezó, ¿sí? Y según el horario que se tenía, las clases, las exposiciones iban cumpliendo así como reloj. Es decir, comenzaba a las 8 la plenaria, digamos hasta las 11, con un break de 10 o 15 minutos, y todo se respetaba tal cual relojito. Y a las 5:30, que se acababan, ¿no?, las exposiciones como tal, cerraba todo y la gente desaparecía prácticamente del evento, porque ya había terminado. Y me preguntaba yo, wow, realmente, ¿no? Qué complejidad. Y otras cosas, por ejemplo, y esto para terminar lo que les estoy contando, el tema de respeto, inclusive a las señales de tránsito, ¿no? Regresaba ya a esas horas a mi hotel y veía cómo estando ¿no?, el semáforo ahí en rojo, pues el peatón no pasaba. Tú mirabas a la izquierda, mirabas a la derecha y no había ni un bendito carro, pero toda la gente estaba ahí parada esperando que cambie color verde. Yo, pues como peruano, latino, ya quería, ¿no?, pasar, pero me detuve, ¿no? Y como fue más o menos una semana que me quedé, después creo de 1 o 2 días había vuelto y no había gente, pero ya la misma costumbre me llevó a detenerme. Podía pasar tranquilamente y lo podía hacer, pero uno también aprende eso, ¿no? Cosas de primer mundo. O cosas, creo yo, que más de primer mundo deberían ser cosas naturales, cosas o comportamientos que deberíamos tener y que deberemos ahora aprender. ¿Okay? Es parte del desarrollo, pues. Por lo tanto, el concepto de desarrollo ha evolucionado de acuerdo al progreso también de la comunidad, del crecimiento, ¿no?, económico, social, cultural, político de los países. Por ello, los problemas de desarrollo
está relacionado con este tipo de progresos. Y también, pues, al revés, ¿no? Si hay problemas, esto conlleva los atrasos. Como antecedente del desarrollo se tiene el aporte de la teoría de la modernidad, por ejemplo, ¿no? Con clásicos o neoclásicos como los autores Adam Smith, Karl Marx, John Stuart Mill. Ellos, por ejemplo, conciben al desarrollo como el paso progresivo y controlado de una sociedad tradicional a la sociedad moderna, el acceso a infraestructura moderna, economía, minera, comercio, reforma agraria, sustitución a las importaciones, administración pública, ejército nacional, urbanización, educación, cultura y con tintes pues, de democracia. Es decir, para ellos el progreso como tal está más ligado al tema de desarrollo económico, ¿ok? Al tema de construir, por ejemplo, grandes infraestructuras modernas, al comercio, a tener una moneda fuerte, entre otros. Es una postura que se tiene como una especie de, claro, un modelo de desarrollo. Pero también, así, así también como la teoría de la modernidad, que se apoya en la teoría de la revolución, la cual sostiene pues, que el desarrollo es un proceso de liberación nacional, por ejemplo, contra el imperialismo, es decir, contra aquellos países que buscan invadir otros con el deseo de poder extender sus territorios, ¿no? Entonces, esta teoría de la revolución dice, no, es más un proceso de liberación nacional del pueblo y también social, por ende, ¿no? Contra las clases dominantes que están dentro del país, las internas. Tenemos también, por otro lado, la teoría de la competencia. Esta concibe el desarrollo como un proceso de acumular riquezas y de racionalidad económica. La teoría de la democracia considera el desarrollo como el proceso de democratización de la vida política y social. Y la teoría de la identidad cultural que plantea el desarrollo, porque el desarrollo es un proceso de reencuentro en la cultura, la historia, tradiciones y memoria de los pueblos o naciones. Como ven, aquí hay varias teorías que se están indicando, mencionando, y cada una ve el desarrollo de distintos enfoques, ¿no? Como revolución, como competencia, ¿no? Como democracia y también como identidad cultural, revalorando pues, ¿no? Más el tema de cultura, historia, tradiciones. ¿Okay? Entonces, los pensadores, digamos, los estudiosos de la sociedad, sociólogos, plantean de esa manera el desarrollo. Nosotros de repente, desde nuestra bastión, desde el punto de vista técnico, podríamos decir, no, el desarrollo tiene que ver con qué? Con la tecnología, porque ese es nuestro ámbito, ¿no? Donde nosotros nos desenvolvemos. Sin embargo, como ven, hay distintos enfoques y para distintos grupos el desarrollo tiene distintos matices. También tenemos otra teoría de la dependencia, o también llamada reformista, de la heterogeneidad estructural del centro-periferia de países desarrollados o subdesarrollados o tercer mundo, que en base a sus críticas contra el capital transnacional, el sistema moderno, o sea, el que te domina, el dominante, el de control, acumulación y reproducción del capital, así como del intercambio desigual, es decir, dependencia y dominación, como causante del atrasado o del atraso y de la subsistencia de los países en vía de desarrollo, defiende que por medio de la industrialización y la modernización de los servicios atrasados de la economía, se puede salir de su desarrollo. Entonces, esta teoría de la dependencia dice, sí, estamos pobres, somos países desarrollados, somos países tercermundistas, somos países que estamos dominados, pero la manera de desarrollarnos, de salir de este tercermundismo, es a través de la industrialización, de la modernización de servicios, ¿no? Que nos mantienen atrasados, sobre todo en el aspecto económico. ¿Cuándo apareció esta teoría? En la década de los 60 y 70.
André Kunderpan, Fernando Cardoso y en su proyecto nos, nos sustentan esto. Nuevamente son pues no, teorías. Ahora, Guillén, bajo este marco, sostiene que América Latina se promovió, o en América Latina se promovió el modelo de desarrollo primario exportador. ¿Y en qué consiste eso? Consiste pues en que el sector agropecuario y la producción minera tienen que ser el motor de la economía, es decir, América Latina como tal, y entre ellos Perú, ¿no? Son los que generamos los productos como tal, ¿no? Podemos exportarlo, pero el tema del procesamiento no lo hacemos, sino que eso lo dejamos a los países desarrollados para que lo hagan, ¿no? Y esta idea viene pues del año 70, ¿no? Donde el Perú ya hasta ahorita se le considera, por cierto, mire, ya tenemos como 50, más de 50 años, y todavía se le considera al Perú como un país agroexportador primario, ¿no? Porque exportamos y sigue exportando algodón, caña de azúcar al extranjero. Sigue siendo un país también netamente minero. ¿Okay? La economía, digamos, de Perú se basa en más del 50% ¿en qué? En la minería. Entonces nosotros, a ver, que extraemos minerales, eh, somos un país agroexportador, lo mandamos, ¿no? Nuestros productos, nuestros insumos al extranjero y luego ellos nos retornan, ¿no? Ya procesado y no lo venden más caro, imagínense. ¿Sí? Así también, la teoría de la dependencia sustenta que los factores externos y las contradicciones regionales vienen a ser otra de las trabas al momento del despegue y desarrollo económico de los países latinoamericanos. Entonces, la teoría de la dependencia como tal también nos da a entender de que el simple hecho de ser, ¿no? Proveedores de estos productos primarios nos restringe para poder desarrollarlos, nos restringe para poder ser nosotros mismos lo que si bien producimos también podamos procesarlos y luego venderlos. Eso es lo que plantea esta teoría de la dependencia. Aquí hay un cuadro comparativo. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de países centro, países centro se le dice a estos países del primer mundo, ¿no? O sea, que son prósperos, son más desarrollados. Y tenemos países periféricos, ¿no? Como débiles, pobres, subdesarrollados. Es decir, lo que está al centro, ¿no? Es lo que más se ha desarrollado y las periferias son las que todavía son emergentes, ¿no? Esto mismo podríamos verlo, o sea, este mismo concepto podríamos verlo en Lima, ¿no? Entendiéndose que en Lima Centro, ¿no? Los distritos de Lima Centro son los más desarrollados, quizás los más prósperos, pero las que son las Limas Norte, Lima Sur, Lima Este, que son pues periféricas, tienen pues menor quizás desarrollo, ¿no? Se puede plantear de esa manera, aunque ya sabemos que en la realidad esto también está cambiando. Con respecto a los países del centro, podemos mencionar a los estados europeos, ¿no? Las Norteaméricas, es decir, Canadá, Estados Unidos. Miren que acá no estamos incluyendo México, ¿sí? Japón, Australia y Nueva Zelanda, ¿sí? Como algunos ejemplos. Periféricos, pues, ¿no? Muchos de los del tercer mundo, prácticamente todos, ¿no? A excepción de Brasil. Acá también están países de Centroamérica como El Salvador, estamos nosotros. Y si hablamos de las Asias, o de Asia, mejor dicho, Afganistán y Pakistán son ejemplos de países pobres, ¿no? O mejor dicho, países subdesarrollados. Otro ejemplo, con respecto al cuadro. Países del centro que hacen, exportan mayoritariamente productos manufacturados, es decir, los productos que ya han sido procesados. Se importan productos primarios de la periferia. Los periféricos, ¿qué hacemos? Tenemos una economía exportadora de materias primas. No procesamos como tal.
Tercer punto, decide el precio de los productos importados y exportados. Entonces es el que tiene nuestros países la sartén por el mango. Por el lado de los periféricos, el desarrollo industrial escaso o incipiente depende de las inversiones del exterior. ¿Ok? Cuarto punto, va a tener una alta renta per cápita, es decir, unos elevados ingresos medios por persona. Y aquí tenemos una fuerte dependencia del exterior, tanto en tecnología, comercio y crédito. Este punto de tecnología ya está siendo mejorado porque con la apertura del Internet, ¿no? Que sabemos desde el año 90, está permitido pues que el tema del conocimiento se abra a todo nivel, ¿no? Y ya depende pues mucho de las personas si quieren también por ese lado surgir o desarrollar. Siguiente punto, cuenta con una industria potente y tecnológicamente avanzada. Sí, y está desarrollado y está establecido, probando y es continuo, es sostenido también. Pero nosotros tenemos un reducido nivel de vida, servicio de baja calidad, inaccesible a gran parte pues, de la población como tal, ¿no? Y esto estamos hablando en general, pues, estamos hablando como un país tercermundista, ¿no? Porque tú me puedes decir, no, yo tengo todos mis servicios, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando a nivel de Perú, ¿ya? Si quisiéramos hacer una meta. Penúltimo punto, tienen alto nivel de vida que se refleja en las infraestructuras, en la calidad, cantidad de servicios, ¿no? Servicios sanitarios, educativos, culturales. En nuestro caso tenemos deficiente infraestructura, elevado índice de analfabetismo, crecimiento demográfico elevado, etc. Mira, acá por ejemplo quisiera mencionar eh, uno de los servicios con los cuales ahora contamos, aparte del Internet, ¿no? que es uno de los últimos, sería el servicio de gas, ¿correcto? Entonces, cuando ya llega el gas al Perú, eso ha sido hace unos cuantos años, y la gente comienza a tener gas en sus casas como tal, ya no va a depender del balón de gas. No sé si de repente por ahí habrás visto películas o series antiguas. Y pues en las series se ve, pues, ¿no? O sea, que serie de los 70, por ejemplo, que en esos países el gas como tal, este servicio, pues ya era algo cotidiano, ¿no? O sea, claro, es que eso también dependía mucho de su clima, ¿no? Necesitaban tener casas cálidas, ¿no? Casas con temperatura controlada, pero eso ya, ¿cuánto? 50 años atrás ya se daba en otras latitudes, en otros países, ¿no? En las series norteamericanas nos muestra que esto ya, pues, ha sido hace muchas décadas. En cambio, acá en Perú como tal, seas digamos, el estatus que seas, el tema del gas y de las instalaciones, que tiene unos cuantos añitos, ¿ok? Eso, por ejemplo, es una clara muestra de nuestro atrás, ¿ok? El tema del Internet también es un servicio que, claro, ya se ha masificado, ¿sí? Pero cuando apareció el Internet en los años 90, recuerdo, mire, yo creo que no tratarse, pero aquí se lo voy a mencionar. En los años 90, por ejemplo, el servicio de Internet en la universidad, y estoy hablando de nuestra universidad, era limitado. Tan, tan limitado, o sea, recién estaba entrando, ¿no? Pero era muy limitado. Tanto así, imagínate, para que te des una idea, eh, en mi facultad, ¿ya? En mi facultad como tal, en mi escuela, ¿qué sucedía? Teníamos en la biblioteca dos computadoras conectadas a Internet. Y cada alumno tenía, ¿ya? Por la cantidad de alumnos que éramos, al mes, de media hora a una hora, me parece, no más. Eso era lo máximo que teníamos por alumno.
por mes. ¿Ok? Y eso es cuando estaba iniciando. De tal forma pues que, o sea, bueno, si uno necesitaba internet tenía que irse afuera a la calle, pues, ¿no? Alquilar las cabinas, ¿no? Pero esa era la realidad de la universidad. Con dos máquinas no se daba abasto para tantas personas y te daban un horario, inclusive, no lo dividían los alumnos entre los días de semana y eso era lo que te tocaba y de repente te tocaba un miércoles a las 5 hasta las 5:30, media horita. Y el día 21, miércoles 21 de 5 a 5:30, agosto. Y de ahí tenías que esperar al siguiente mes a tener una media horita y sabe Dios en qué momento pues te lo iban a dar, ¿no? Esa era la manera por lo menos como se inició también en la universidad. Ahora pues ya es distinto, pues no tenemos internet, ¿no? La mayoría, por no decir todos. Finalmente, la mayoría de población tiene un alto nivel de consumo, ¿no? Es una sociedad consumista, ¿no? Mientras que en nuestros países el nivel es más bajo comparado a ellos, pues, ¿no? Porque también hacemos consumo, pero no tanto pues, como estos países desarrollados. Ahora sí, hablamos un poco de los modelos como tal de desarrollo. Se tiene como modelos un referente, una concepción, un paradigma o visión del mundo que se presenta de manera generalizada y va a incorporar un conjunto de fenómenos para explicar la realidad. Realidad que puede ser tomado como referente con los gobernantes, los líderes científicos, para resolver un problema determinado. Esto quiere decir, y tú lo sabes también porque vas a hacer durante tu carrera muchos modelos, que esto nos va a servir para tener una referencia de lo que nos rodea. ¿Ok? Ese es el modelo. Y este modelo, como modelo de desarrollo, lo van a utilizar los tomadores de decisiones, los gobernantes, los científicos, para poder dar solución al problema que puedas estar analizando. Como afirma un autor denominado llamado Kuhn, un paradigma es una concreción científica universalmente reconocida que por un determinado tiempo proporciona modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Es decir, este paradigma es temporal, ¿sí? Es como, a ver, la teoría pues, ¿no? de la mecánica clásica, que por muchos años nos acompañó y era el modelo que describía cómo era la física en el mundo, hasta que llega Einstein y plantea con la relatividad un nuevo modelo, ¿no? Y el modelo newtoniano pasa pues, ya a segundo plano, ¿no? Que todavía lo enseñan, sí, porque es un modelo que se adapta a la realidad tal cual la conocemos, ¿no? Tal cual nuestros sentidos la pueden percibir, pero que está englobada ya por una mayor que es la nariz. Quiere decir que tiene temporalidad. Sabe Dios que mañana más tarde venga otro modelo que desplace el de Einstein, que sea más global, más general. Entonces, ese modelo se asumiría en el futuro. Los modelos de desarrollo se convierten luego en bases, referentes, paradigmas o visión para analizar, explicar y solucionar los problemas de la sociedad y pues de todas sus categorías, ¿no? Sus subcategorías, comunidad, familia, hasta llegar a las personas. Antes de los 80 el desarrollo era atribuido al crecimiento económico, es decir, al dinero que podía haber en los países, las familias, las personas, y la industrialización de un país. Ese era el paradigma, el pensamiento que se tenía en la década de los 80. Pero actualmente el desarrollo está íntimamente ligado a la ampliación de las capacidades de las personas. O sea, que se ha pasado del modelo de acumulación del capital físico, es decir, visión de dinero monetarista, al modelo del capital humano, educación, investigación y desarrollo. Hace 40 años, ¿no? Se atribuía más que nada, ¿ya? Más que nada, porque todavía hablar de desarrollo es hablar de dinero, ¿ya? Eso no podemos negar.
Pero en los 80 se tenía esa concepción que estaba muy íntimamente ligado al tema pues, económico. Pero, ¿no? Al pasar el tiempo, lo que estamos encontrando es que ahora el desarrollo se liga más a la capacidad que tienen las personas. ¿Ok? Es por ello pues, que también cuando tú, pues, ya, como en este proceso, estudiante, te capacitas, estás estudiando, te estás desarrollando, siempre lo mencionamos, ¿no? Estás desarrollándote, es porque tanto a nivel educativo tú estás escalando, ¿no? Día a día, ¿no? Un peldaño más. ¿Ok? Estás teniendo un mayor nivel de desarrollo. También el tema de investigación, bueno, también, ¿no? Está aumentando y eso te lleva a tener otro tipo de crecimiento, otro tipo de desarrollo. En estos momentos de repente económicamente no, por lo que estoy estudiando, pero a la par de que tú vayas escalando niveles, te vayas consolidando como profesional, tu nivel económico, tu estándar de vida también va a ir cambiando, ¿no? Todo va a ir a la par. Por eso, jóvenes, les digo esto, no se olviden, estoy advirtiendo, es un paréntesis. Cuando tú vayas avanzando en la universidad, ya estás en segundo, tienes que llegar al décimo para acabar. Pero a mitad de carrera, como ya, tú ya vas a tener un mediano conocimiento de muchas cosas, ya vas a estar más centrado en saber hacia dónde vas, ¿ok? Sucede que aparecen las populares prácticas, ¿no? Las prácticas profesionales, y estas a veces también te llevan a trabajos, ¿sí? Y está bien, no digo que esté mal. El tema ahí es que tú no te quedes en los trabajos, porque cuando uno comienza a ganar money, dinero, entonces, ¿qué es lo que sucede? El tema del estudio no te va a dejar relegado, porque aparentemente se está desarrollando económicamente. Digo aparentemente, entre comillas, no se está desarrollando. Pero el tema de desarrollo desde el punto de vista de capacidad de la persona, lo relegas. Y hay algunos casos en los cuales pues, el joven ya comienza a trabajar, ha aprendido algunas cosas en la universidad, ha investigado por sí mismo y deja la universidad. Y puede, pues, claro, sostenerse económicamente, comienza a ganar dinero y lo deja. Son decisiones que uno puede tomar. Pero lo que les digo es, el problema es cuando ya después avanza en edad y quieren retomar. Se les puede hacer muy difícil. Por eso es preferible que ustedes, ¿no? Espero que la mayoría tenga apoyo, termine la universidad, vaya a la par, ¿ok? Y ya luego pues viene ya la etapa de graduarse, de tener el título como acá, de trabajar ya en lo que has estudiado y de esa manera pues vas avanzando económicamente y también como persona. ¿Sí? Ya casi era mi pareja. A partir de los 90, las personas que eran consideradas como medio y factor de producción pasaron a convertirse en medio y en fin de desarrollo. Por ello, los teóricos y los organismos internacionales como el PNUD, es decir, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, consideran en sus apreciaciones la viabilidad económica, el capital humano, justicia social, sensibilidad ecológica para hablar de desarrollo en un determinado país. Es decir, el enfoque ya no es solamente con cuestiones de dinero, ¿ok? Sino que también se considera el tema del capital humano, la persona, justicia social, la sensibilidad ecológica, es decir, el cuidado de tu medio ambiente, porque ¿de qué te vale tener dinero si mañana más tarde vas a destruir el mundo? ¿Sí? Por eso es tan importante tenerlo presente eso. Todo esto suma para tener un desarrollo en un país. La inversión en el capital humano contribuye también a un mayor crecimiento económico, satisfacción de las necesidades básicas, expansión de libertades reales para lograr mejores condiciones de vida para las personas
en general para tener un país más desarrollado, país que invierte en su propio capital humano, ¿ok? Ejemplo de ellos son pues países de primer mundo, ¿no? Bueno, en parte Paraguay, pero más que nada Noruega, Suiza, Canadá, Nueva Zelanda, Holanda, países pues como les dije, el primer mundo, ¿no? Países desarrollados, países que cuando tú vas allí, como les dije en mi comentario, estando en Estados Unidos, realmente parece otro mundo vivir ahí, o por lo menos en el poco tiempo que estuve. Imagínense de estos otros países, ¿no? Y por referencia sabemos, ¿no? Que es distinto, más ordenado, más limpio, más seguro, etcétera, etcétera. Pero eso proviene ya de las personas como tal, de la sociedad. Este punto, miren, final aquí es importante cuando dice invertir en el capital humano, invertir en las personas como tal. La universidad como tal tiene que invertir en sus estudiantes, en ustedes. Ustedes jóvenes, ustedes señoritas, eh, no sé si los comenté a ustedes sobre otro grupo, pero ustedes son los embajadores de San Marcos, ¿sí? De tal forma, porque ustedes son los representantes de San Marcos y en especial de la Facultad de Ingeniería y Sistemas Informáticos. Por lo tanto, todo esto que estamos mencionando pues, tiene que calar hondo aquí, ¿ok? De tal forma, también pues que ustedes eh, sean ese capital humano y valioso, ¿correcto? Eh, mm, Cuando uno de ustedes, por ejemplo, falta y no viene a la clase, eh, no sé, particularmente me preocupa, porque puede ser que se esté perdiendo ahí un valioso capital, un valioso elemento de cambio, ¿sí? Es por eso que hay que tratar de estar comunicados en ese sentido, ¿ya? Y no es tanto el hecho de tomar la lista, ¿sí? Sino de tener presente de que todos puedan estar pues, participando, tips, en las clases, para que puedan avanzar, ¿sí? Dentro de los modelos de desarrollo tenemos que considerar, obviamente, uno de los pilares que es el crecimiento económico. El modelo de crecimiento económico, ¿no? Se basa en las ideas de Keynes en el año 60, que indica que el desarrollo de un país va a depender de la industrialización y la productividad de los actores económicos. Miren que este concepto va amarrado al tema de industrialización y decir, pues, ¿no? En estos cambios que ha habido en el mundo, ¿no? Eh, ¿Y esto se mide en qué? Se mide en base al PBI, que viene a ser la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno. Simon Kuznets, ¿no? Que lo cita Gustavo Pinchi, indica que el PBI es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado, un periodo de tiempo, es decir, un trimestre, un semestre o al año. El PBI entonces ¿no? es o te permite medir el crecimiento de la producción de las empresas. O sea, te permite compararte con otros países para ver cuál es el tema de tu competitividad. ¿Okay? El PBI, por lo tanto, es un parámetro que te permite la comparación con los vecinos y bueno, con todo el mundo, para saber cómo vas también en la rama, qué tan, este, qué tasa de crecimiento pues, tiene el país. Luego, dentro de los modelos de desarrollo, también otra característica importante es la satisfacción de las necesidades básicas. El modelo de satisfacción de necesidades básicas que se planteó entre los 70 y 80 centra su atención en bienes y servicios mínimos, alimentos, vivienda,
empleo, educación, salud, saneamiento y medio ambiente sano. Aquí voy a hacer nuevamente un paréntesis y mientras estaba revisando el LinkedIn, ¿no? Hay muchos profesionales de distintas pues, ¿no? Carreras, publican a veces pensamientos, ¿no? Publican muchas cosas, ¿no? Entre ellos eventos, ¿no? Charlas, cursos, etcétera. Pero me llamó la atención una publicación que decía más o menos lo siguiente. En la actualidad, este tema de necesidades básicas, es decir, por ejemplo, la referencia al saldo mínimo, ¿ya? Que se entiende o se debería entender que debería cubrir estas necesidades básicas que fueron establecidas en el 70, en el 80, pero que actualmente, pues todavía, imagínense, más de 50 años y todavía estamos hablando de necesidades básicas en Perú, sigue vigente. Entonces, este sueldo mínimo debería cubrir todo esto. Pero ahora realmente el sueldo mínimo como tal ya no es para necesidades básicas, es para un sueldo de subsistencia o tratar de sobrevivir. No sé si me entienden la diferencia, porque lo básico es lo mínimo indispensable, que ni siquiera el sueldo lo mínimo pues cubre como tal. Y ahora, ¿no? En la actualidad, este, este sueldo mínimo es un sueldo de subsistencia, o sea, trata de subsistir a como del lugar. O sea, el tema de salud, el tema de educación, o las juntas del alimento. Entonces, sí tenemos que ser, y poner pies en tierra para poder reconocer que lo que se estaba mostrando hace 50 años, en la actualidad, pues no cumple, no está cubierto por este tipo de pago, ¿no? Dentro del modelo de desarrollo también tenemos otra característica, que es el crecimiento con distribución. El modelo de crecimiento con distribución se basa en el estado de bienestar, o el estado de bienestar. ¿Qué significa eso? Es la apuesta por un mayor protagonismo del Estado a nivel de economía y la redistribución de las riquezas, con la política educativa, la reforma agraria, tasas redistributivas, etc. Entonces, en este caso, es el Estado el que debería, ¿no? Según este modelo, tomar ese papel preponderante y distribuir pues las riquezas eh, como debiera ser, ¿no? Eh, pero eso no se ve, pues, ¿no? No se ve en la realidad. Hace unos días eh, veía en las noticias que hablaban acerca de la venta, sí, pero sin vergüenza, de terrenos, me parece, en Chilca, ¿no? En las noticias indicaban cómo, pues, después de muchos artilugios, ¿no? Y de poner gente inescrupulosa, se vendió terrenos del Estado a empresas privadas para que ellos pues, puedan ganar. O sea, ¿dónde queda entonces el crecimiento con distribución? Me pregunto. ¿Okay? Otra característica es la seguridad alimentaria. El desarrollo de seguridad alimentaria apuesta por el acceso, disponibilidad y uso adecuado de alimentos, sean inocuos, o sea, no dañinos, y nutritivos, para un país, comunidad o familia para garantizar la reproducción y la calidad de la vida. No me cansaré de repetir que vivimos en un país bendecido, un país que tiene muchos recursos. Y el tema del alimento como tal, jóvenes, señoritas, no debería ser un problema como tal para el Perú. Vivimos a orillas de un mar rico y generoso. Si ustedes se imaginan a Perú, si piensan en Perú, verán que gran parte de su perímetro, ¿no? Es costa. Kilómetros, miles y miles de kilómetros son parte de la costa peruana. ¿Sí? Cientos de kilómetros son parte de la costa peruana. Y esa costa peruana, pues,
tiene a su disposición cantidad de vida marina. Una de las políticas, creo yo, debería ser incrementar el uso, pues, ¿no? O el consumo de pescado, por ejemplo. Tenerlo presente eh, en nuestra mesa. El país es pollero, pues, ¿no? O sea, me igual que darlo. Pero si nosotros comparamos, ¿no? Entre los beneficios del pollo y del pescado, y sobre todo de la accesibilidad, porque, a ver, al pollo tú tienes que criarlo, ¿cierto? Desde chiquito, alimentarlo, cuidarlo, etcétera, etcétera. Al pez, ¿qué tienes que hacer? Sin ser de repente muy complejo, ir al océano y pescarlo, conseguirlo. Tú no lo crías, nadie lo cría realmente. ¿Ok? Entonces, este tema de alimentación podría ser muy bien subsanado si tuviéramos políticas adecuadas. Otro de los puntos importantes, jóvenes, es el tema de que sea inocuo y nutritivo. Eh, a diario, ¿no? Vemos el consumismo que tenemos nosotros mismos, por cosas que nos mandan del extranjero, ¿no? Vamos a ver, todos los envasados, pues, ¿no? Gran cantidad de envasados. Que sí, pueden ser ricos, yo no digo que no lo sean, por ejemplo, como una gaseosa, pues es rica, pero de ahí que sea nutritiva, ustedes ya saben, ¿no? Ustedes mismos pueden contestar eso. Otro punto son las necesidades humanas, es decir, el desarrollo debe satisfacer las necesidades humanas, dadas que la economía es vista desde un punto de vista interdisciplinario e interacción social, donde la reciprocidad, la redistribución y el consumo responsable vienen a ser fundamentales, y esto para mejorar pues, la calidad de vida de nosotros, de los seres humanos. ¿Ok? Y aquí Max Sniff, Hinkle-Lamarck y Polanyi Schulz sostienen que la educación también es un capital y una inversión en el hombre. ¿Ok? Eh, claro, obviamente la economía ha sido creada pues, para satisfacer nuestras propias necesidades del humano. Y en esta última oración, eh, nosotros, tú, yo, ¿no? Sabemos pues, que la educación debe ser nuestro capital como tal. ¿Ok? Esa es la manera en que muchos de ustedes, ¿no? Por no decir todos, va a salir Dios mediante en el estado de repente en que se encuentra. Digo en el estado en que se encuentra porque seamos realistas, ¿no? En la universidad hay distintos niveles económicos, sociales, ¿no? Algunos quizás tienen mayor apoyo que otros. Hay algunos jóvenes que, bueno, viven en un cuarto, no, a Dios gracias ingresaron a la universidad y esta es su manera de salir adelante, de desarrollarse. Están invirtiendo también en ellos. Trabajan, estudian, se esfuerzan, se organizan, pero van avanzando. ¿Sí? Entonces hay que considerar eso. Otro punto importante es la expansión de la libertad. El modelo de desarrollo, expansión de la libertad de las personas, que menciona Amartya Sen, plantea que el desarrollo consiste en expandir la libertad de los seres humanos, de tal manera que la pobreza y la falta de oportunidades ya no sean esos obstáculos para nuestro desarrollo. La libertad es una facultad y un derecho de las personas que permite ejercer la ciudadanía. La misma libertad construye nuevos mecanismos sociales de participación y gestión local, equidad de género, seguridad, sostenibilidad, garantizar los derechos humanos, entre otras pues, condiciones fundamentales para lograr el desarrollo humano. Y acá quiero hacer hincapié en algo: libertad no es libertinaje, son dos cosas distintas. La libertad te permite pues trabajar de manera igual, con equidad, con las personas, ¿no? Sea hombre, sea mujer, es lo de menos, ¿no? Y también pues nos permite tener
seguridad, nos permite también mm, garantizar los derechos que cada ser humano pues tiene. ¿Ok? Entonces, es otro de los puntos en que nosotros debemos basarnos. La libertad es muy valiosa, jóvenes. A veces podemos quizás no entenderlo porque hemos nacido libres, ¿cierto? Para nosotros es como el aire, pues, ¿no? Es, ya lo damos por default, por defecto, ¿ok? Pero si tú tienes la oportunidad a veces de conversar con personas que han sido, por X motivos, privados de su libertad, ¿no? Más allá que sean delincuentes o de que sean, pueden ser perseguidos políticos o personas pues, que han vivido en una sociedad que los restringe, ¿no? Entonces ahí uno se da cuenta realmente cuán valiosa es la libertad, cuán valioso es poder salir a la calle libre, sin miedos, ¿ok? Por eso es importante tener esta facultad, ¿no? Y defenderla. Por lo tanto, el modelo de desarrollo humano consiste en disfrutar de una vida larga, saludable, el conocimiento y un nivel de vida decente, y tener pues, libertad política, económica, social, para un mejor ejercicio de la ciudadanía con diferentes estilos de vida. Miren, aquí, eh, con respecto a la libertad, jóvenes, quiero seguir incidiendo en esto. Miren, acá hay tres características que estamos asociando a la libertad: política, económica y social. ¿Ok? Creo que entendemos el tema de libertad política todos, ¿no? O sea, todos podemos expresarnos, dar nuestras ideas, puntos de vista, debatir. La libertad social, lo que hace un momento lo estuve explicando, ¿no? Hace unos instantes. Pero ¿qué es libertad económica? Si hablamos de este punto, es, digamos, el estadio en el cual tú puedes vivir sin preocuparte por el dinero como tal. Y esta libertad económica, jóvenes, es algo que mucha gente no tiene. Para las personas que han podido escuchar o lo has vivido de repente, que no saben qué les va a tocar mañana que comer, no están con el día a día viviendo, ellos, por ejemplo, no son libres desde el punto de vista económico. ¿Sí? No sé si me están copiando en ese sentido. La libertad económica significa de que tú tienes un trabajo, ya sea pues que trabajas como empleado o tienes tu propio trabajo, pero el tema económico como tal, o sea, por lo menos las necesidades básicas, vitales para ti, ya no es una preocupación como tal. Entonces, llegar a esos niveles es importante y es necesario, también para la salud, para la vida, porque vivir así pensando qué vas a comer mañana, qué vas a comer más tarde, o dónde vas a dormir más, ¿no? Después, ¿no? O sea, no tener ese soporte pues, económico es desgastante. ¿Eh? Y esa es una de las libertades que también tienes que llegar a tener como tal, tú, para que puedas también desarrollar, más allá de lo político y lo social. ¿Eh? Bien, seguimos. Asimismo, el desarrollo viene a ser un proceso, o es el proceso de ampliar la gama de opciones de las personas. Les brinda mayores oportunidades de educación, atención médica, ingresos y empleo, ya sea en un entorno físico, un entorno político. El desarrollo humano promueve el crecimiento económico, su distribución, al igual que la satisfacción de las necesidades básicas y todas las aspiraciones humanas que puedan tener. Es decir, consiste en mejorar la salud, la educación, la vivienda, el empleo, el ingreso a las familias. Otro punto que es importante es el tema de la salud. Quizás como jóvenes que son, pues esto no les afecta mucho, o sea,
Pero cuando ya las personas pues, son adultas, mayores, ¿no? Entonces el tema de la salud pasa a ser un punto importante, ¿sí? Porque viene pues, se ha llevado una vida, se ha llevado una mala vida, así que decirlo, te lo voy a decir clarito, se ha llevado una mala vida. Cuando tú llegas a una edad, pues vas a estar achacoso, vas a estar mal, ¿ok? O sea, es así. Entonces, mucha gente viene preocupada también por eso, por el tema de la salud, ¿no? Y eso producto de lo que hace un momento te dije, una cosa es libertad como tal y otra cosa es libertinaje, o sea, hacer lo que te da la gana, ¿sí? El hacer lo que te da la gana, ¿ya? Y porque estamos hablando de la realidad del Perú, conlleva más adelante consecuencias, ¿ok? Y una de las consecuencias, jóvenes y señoritas, es esto, el tema de la salud, ¿sí? Bien. Y miren, ahí quería colocar esta lámina, me pareció muy interesante. Es el ciclo de la vida. Tú lo has visto repetidas veces, ¿no? Pero nunca la había visto, o por lo menos una lámina así, ¿no? Para ambos géneros, ¿no? De esa manera. Por este lado, bueno, digamos, las señoritas, los caballeros, ¿ok? No sé por qué siempre las mujeres terminan o siempre están bien y nosotros, pues, bueno, son decisiones, como las decisiones que se toman en la vida. Ustedes que están jóvenes, están a tiempo. A ver, vamos a ver. Todavía tenemos un poco de tiempo. Ya para ir terminando, quiero mencionar acerca de los proyectos de desarrollo. Ya, estoy diciendo mencionar. El proyecto o iniciativa de desarrollo viene a ser un proceso planificado, un proceso que va a buscar la solución de un problema. Por eso es un proyecto, ¿no? Que tú vas a iniciar. Aplicando para ello una serie de actividades, o sea, pasitos, que implican pues presupuesto y tiempo, ¿no? Un proyecto social, por ejemplo, es toda intervención limitada en el tiempo que utiliza, ya sea total o parcialmente, recursos públicos. La finalidad, o sea, el objetivo que tiene, es crear, ampliar, mejorar, modernizar, recuperar la capacidad productora de bienes y servicios. Es decir, si hay un problema social, se plantea un proyecto social que está enmarcado en el tiempo para dar solución a lo que pueda de repente presentar. Por ejemplo, falta de agua en un sector, ¿no? Se hace un proyecto que involucra pues, ¿no? distintos actores, ¿no? Por ejemplo, comenzando, digamos, ¿no? Desde lo que vendría a ser las autoridades, que es el alcalde, pero también la parte técnica, los ingenieros, la población o sociedad que también interviene en esto. Y se dice que está delimitado en el tiempo, porque el proyecto tiene que llevarse en el tiempo que ha sido establecido. Es decir, por ejemplo, el proyecto puede durar 2 o 3 meses, en ese tiempo debe realizarse y cumplirse para dar solución al problema inicial. Un mal proyecto o un proyecto con corrupción lleva a que pasen los meses y el proyecto no termine, o en el peor de los casos que quede inconcluso. Ya para acabar, al respecto, Cohen y Martínez sostienen que un proyecto implica un grupo de tareas que representan recursos, hombres, máquinas, información, etc., acciones y productos durante un periodo determinado de tiempo, como lo habíamos mencionado, y en un lugar, un espacio geográfico a desarrollar. Nuestro país, ¿no? Tiene variedad, pues, ¿no? de problemas, ¿no? Pero también tiene variedad de oportunidades, ya que se puede promover proyectos, iniciativas de desarrollo, de inversión en los distintos aspectos: agricultura, ganadería, pesca, minería, hidrocarburos, etcétera, etcétera. Turismo, ¿no? Entonces, todas estas iniciativas, todos estos proyectos son los que sustentan pues, a la ciudad, de los pueblos y comunidades. Y ya para acabar, quiero recordar,
si es que no lo he mencionado. Si tú tienes la oportunidad, ¿no? Ahora, bueno, que ya, digamos, se ha levantado la cuarentena como tal, salir y comenzar a, no sé, de repente en vacaciones, en viajar, te vas a algún pueblo, ¿no? Eh, Mira, normalmente lo que hacemos a veces es que cuando nos piden algo por algún producto, ¿no? O cuando tú vas a comprar algo, digamos, al mercado, hay siempre el tema del regateo, ¿cierto? ¿No? Se da, es común. Pero acá mi consejo es, si tú te vas a estos pueblitos, ¿no? Que dependen, pues, de, casualmente, de la venta de sus productos como tal, no les regatees, ¿ok? Procura no hacerlo, ¿ok? Eh, Porque eso vive, ¿no? Eso vive y pues esa es la manera también de apoyarlos. De repente te puede parecer hasta un poquito caro, pero es su forma que tiene. Quizás no tienen otros proyectos para poder desarrollarse. No tienen de repente, como tú, esa posibilidad, pues, ¿no? De surgir, digámoslo así. Entonces, ya que estoy mencionando esto de los pueblos, las comunidades, en la medida posible colabórales y así también ayudas, pues, ¿no? A que su proyecto de desarrollo pueda seguir adelante. Listo, jóvenes. Antes que también me olvide, esto ya lo subí al Classroom, ya está subido la tarea, que no es para la siguiente semana, porque la siguiente semana es examen, sino para la siguiente, es decir, para el día 10. ¿Qué trabajo van a hacer? Van a hacer un informe de un proyecto de desarrollo en el Perú, o alguno de los proyectos. Mira, puede ser un proyecto macro, micro, ¿ok? Por ejemplo, hay un proyecto o iniciativa social en tu barrio, coméntanos acerca de eso. De repente hay un proyecto más grande, un proyecto, no sé, pues a nivel de Lima. Por ejemplo, digamos, el proyecto del metro de Lima, el proyecto de a ver, la ampliación de metropolitano, también es un proyecto de desarrollo. Un proyecto de repente donde tú vives, quizás en la sierra, en la selva, eso también es válido. ¿Ok? Todo proyecto, ¿no? Que hable acerca del desarrollo del Perú es válido para este curso. O de repente también un proyecto de vida que puedas tener tú. ¿Está bien? Coméntanos entonces en la siguiente presentación. Que no es el 8, sino una semana más adelante. Bien, vamos a hacer unos 15 minutos, unos 10 minutos de preguntas para poder conversar. Puede ser la mano. A ver, vamos a dejarle. Bien, si tienen comentarios, pues también bienvenidos. Un momentito. Ahí te escucho. Satisfecho. Buena pregunta, Sai. Mira, mucho depende, y esto va para todos, cómo enfoques tu vida, cuáles sean tus metas a futuro. Hay personas que piensan que
tener mucho dinero, ¿no? Vendría a ser su meta final. Cuando realmente el dinero solamente es un medio, no debe ser un fin. ¿Ok? Y lo digo esto porque si tú te pones como fin el dinero como tal, el dinero, mira lo que estoy diciendo, el dinero, entonces nunca vas a tener lo suficiente para sentirte bien. En cambio, si tú pones como fin, ¿no? Otro tipo de metas y usas el dinero, ¿no? Como un medio, entonces de esa manera tú sí vas a poder tener satisfacción más adelante. Si tú tienes tus necesidades básicas cubiertas, ¿no? El dinero, claro, es algo que tú tienes que utilizar, ¿ok? Y como te digo, depende qué es lo que tú quieres para poder decirte, mira, tendrías que realizar esto o aquello. Vamos a poner un ejemplo, vamos a suponer que tú, pues, el ejemplo de la universidad, vamos a ponerlo así, ¿ya? Y tú ya luego lo extrapolas, ¿no? Vamos a suponer que tú quisieras, como en algún momento algún alumno me escribió, me dijo, yo quisiera enseñar en la universidad, ¿sí? Eso es lo que él quiere, ¿ok? Más allá de repente de ejercer la carrera como tal, es lo que quiere. Y una vez me comentó, ¿qué tendría que hacer, por ejemplo, ese joven para poder enseñar como tal en la universidad? Pues tendría que, aparte de graduarse como ingeniero, sacar un grado de maestría mínimo, ¿correcto? Y al sacar el grado, entonces ya podría enseñar en la universidad, pues previo proceso, ¿no? De evaluación y todo, ¿no? Pero ese es el primer paso. ¿Pero qué implicaría eso? Es que tendría que estudiar 2 años más como mínimo, ¿sí? Y graduarse, pues, ¿no? O sea, sacar el grado de magíster. Pero esos 2 años no van a ser como el pregrado, donde eh, no se gasta tanto. Ahí ya hay un gasto que hacer. Es prácticamente pagar mes a mes o pagar por semestre dinero, ¿no? O sea, eh, la universidad como tal no lo paga, no lo sustenta todo. ¿Está bien? Que el pago es menor a una particular, es cierto, pero igual se paga. Entonces, eso tendría que considerar el joven para poder llegar a ese fin. Y de la misma manera, para lo que tú creas o lo que tú avisores, pues tendrías que considerar qué pasos tendrías que ir siguiendo. El dinero es importante, claro, pero no es lo principal. No sé si medianamente, por lo menos, antes de responder tu pregunta, Zach. Exacto, miren, claro, jóvenes, les voy a decir una cosa, algo que de repente, espero que lo sepan, ¿ya? Y si no lo saben, les voy a decir. Tú tienes que llegar el propósito para tu vida. Cuando tú hayas el propósito para tu vida, puedes entonces desarrollarte de manera tranquila, sabes a dónde vas. Si no sabes cuál es el propósito de tu vida, entonces, joven, vas a tener mucho dinero, puedes ser muy inteligente, pero nunca vas a ser feliz. Eso es lo que tienes que hacer para tu vida. Si de todas mis clases que les estoy dictando, me preguntaras cuál es la cosa más importante que te voy a enseñar, es esta. Hay el propósito para tu vida. Eso te va a guiar, ¿sí? Porque si no, como te digo, dinero es dinero, va y viene, ¿ok? Estudios, pues está bien, estudiemos, seamos inteligentes, lo que quieras, ¿sí? Pero nunca va a ser suficiente, ¿sí? Eso es lo que te comentaría, Saito. Cristian Torres.
Ok. Ya, con respecto a tu comentario, lo que indiqué, o sea, más que nada lo que dije fue, ¿por qué no somos un país que produce, o sea, un país que procesa sus productos como tal? Con esto no quiero decir que la parte de producción quede relegada, que se elimine. No, 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 tampoco así. Porque como bien mencionaste, hay gente que depende de eso. Sería quitar el trabajo y esa no es la idea. Sino que pues, se pueda convivir. Por ejemplo, produces, pasa a otro peruano que lo procesa. No es que al primer peruano lo descartamos, ¿no? Sino que hay una cadena ahí. ¿Ok? A eso me refería más que nada. Ahora, preguntabas acerca de los pilares, ¿no? De los pilares para que pueda haber un proyecto de inversión como tal. Yo creo que el pilar, sí, yo creo que el pilar principal debe ser el tema de planificación, ¿sí? O sea, si me está pidiendo mi opinión como tal, es tenerlo todo bien planificado. Y planificado implica que tú puedas tener los recursos, puedas tener el tiempo, puedas tener el alcance, ¿no? De este trabajo que se va a realizar. Por ejemplo, recursos económicos y de personas. ¿Ok? Sea recurso también, ya que se va a dedicar a hacer tal o cual tarea. El recurso económico, no se puede trabajar de cero tampoco, pues, ¿no? El tiempo que está relacionado con el alcance, el proyecto que tú vas a realizar de inversión, por ejemplo, ¿a qué tiempo está pues pensado? ¿Un año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años? Es por eso, mire, joven, que en el Perú este tipo de trabajos a veces no funciona, porque hacemos trabajos que son con temporalidades muy pequeñas. Para un país con tantos problemas y dificultades, se necesita proyectos de inversión de a 10, de a 20 años. Pero como nosotros cambiamos de presidentes cada 5 años y en los últimos años cada 3 o 2 años, no hay continuidad. Todos los proyectos de inversión, con los recursos que estamos mencionando, no deben tener nombre y apellido, deben tener puestos. Por ejemplo, debe haber un pues, representante, un gerente del proyecto. Y este gerente debe pues, hacer el trabajo, si no sirve continuar hasta que termine el proyecto. ¿De acuerdo? Imagínense, por ejemplo, que estamos haciendo este curso, ¿no? Me asignaron a mí, lo estamos llevando, y de repente, ¿qué tal? Buenas tardes, atención docente, ¿cómo están? ¿Sí? Entonces, ¿qué tal? Buenas tardes. Entonces, imagínense que estamos llevando el curso como ahora, y de repente cada 2 semanas cambian de profesor. Pregunto, ¿podría haber una continuidad en las ideas? Sería un poco difícil, pero si nosotros nos guiamos, pues, ¿no? Tal y cual dice sílabo, por ejemplo, el profesor A tendría que seguir los pasos que está ahí. El profesor B tendría que seguir los siguientes pasos. El profesor C tendría que seguir los siguientes pasos. Pero ¿qué sería, pues, lo ideal, como lo que estamos haciendo? Pues, tener 3 sílabos y que un solo profesor, pues, haga, pues, ¿no? Todo el trabajo que indica ahí, sin sobresaltos. ¿De acuerdo? Pues imagínense que ya estamos llevando el curso y de repente yo les digo, vamos a hacer la práctica para la siguiente semana. Y de repente la práctica la siguiente semana no lo hago y lo hago de aquí a 3 semanas. O de repente acá 2 días le digo al delegado, joven, mañana voy a tomar el examen. Eso no estaba planificado, ¿cierto? No lo sabíamos, no lo sabíamos. Entonces, ¿cómo se puede llevar, y ya llevando la mano, ¿no? Un tema eh, de planificación si no se tiene todas las cosas claras, ¿de acuerdo? Uno de los pilares también tendría que ser el tiempo. Imagínense, el curso, por ejemplo, dura 16 semanas. Sabemos que acabamos en, bueno, este año, ¿no? Imagínense que usted no supiera cuándo va a acabar el curso. Decimos a fin de año y de repente acabamos en febrero, ¿cierto? Entonces no tendría sustento, ¿no?
este tema del bus o la planificación como tal. Bueno, esos serían entre algunos pilares que podría aquí rápidamente mencionarte todos. Rapidito para poder exponer, aunque son unos cuantos. Kianka, te escucho. Kianka. Bueno, hay muchos, ¿no? Miren, le voy a decir de un proyecto que debería haberse dado la importancia respectiva. Y es un proyecto en el cual también participamos, ¿no? Cuando trabajaba, por ejemplo, en la petrolera. El lote 192, proyecto de hidrocarburos, proyecto en el cual el Estado, ¿ok?, no aportó con su presencia, ¿ok?, en este tipo de negocio. ¿Y por qué les digo? Porque ustedes han visto por noticias que en el lote, por ejemplo, 192, que es uno de los más grandes productores de petróleo del Perú, ¿ok?, cuando a los pobladores como tal, por las protestas que hacían, entraban a, a la infraestructura del negocio, cerraban las carreteras, cobraban peaje, imagínense. Y el Estado, la vista gorda, ¿no? Ahora, por ejemplo, ese lote de la empresa donde estuve ya prácticamente lo ha dejado. Ahora lo están, otra empresa creo que lo va a tomar. No se sabe realmente. Uno de los grandes proyectos todavía con muchas incertidumbres. Dice que lo va a tomar el Estado como tal, lo va a llevar, lo va a dirigir, lo va a dirigir creo que en un Petro. Después de que trabajé, ¿no?, casualmente para la empresa que, ¿no?, veía el lote 192, pasé a trabajar para otra empresa que brindaba servicios a Perú Petro. Y en Perú Petro, jóvenes, el área de exploración como tal son contaditos, no llegan ni a 5, creo, personas. Imagínense cómo 5 personas van a poder encargarse de ese lote que antes nosotros lo teníamos con pues decenas de ingenieros de distintas áreas. A ver, ¿en qué cabeza cabe? ¿Sí? Ese es uno de los proyectos. Otros proyectos del agua, de Chavimochi, ¿no?, en el norte, ¿no?, los proyectos acá en Lima, ¿no?, casualmente lo que mencioné, ¿no?, este, del tren eléctrico, ¿no?, un proyecto que lleva desde la época de Alan García, ¿no? Si ustedes se ponen un poco a estudiar historia, ¿no?, es un proyecto antiguo. Lo del Metropolitano, que dijeron que a mediados de este año iba a inaugurarse, sí, igualito. Hay muchos. A ver, Erika, sí te escucho. No te entendí bien, pero no te escuché. ¿Cómo que? ¿Cómo que dijiste? No, no te entendí. ¿Antes o ahora? Antes. Ya, bien. Lo que pasa es que antes no se le daba pues mucho, digamos, mucha importancia al valor humano. Lo que importaba era que producía o no. ¿Ok? Acuérdate que estamos hablando del tema de la industrialización, por ejemplo. ¿Sí? Industrialización en el sentido de que era el obrero el que trabajaba como tal. ¿Ok? Entonces al patrón, al jefe, pues que se desarrolle en qué, pues siempre iba a ser lo mismo. ¿Sí? ¿Me deja entender? En cambio ahora, con el tema pues de estos nuevos tipos de revoluciones industriales, donde el conocimiento
tiene mayor preponderancia, aquí por lo menos las empresas pues que son de alto nivel saben que tienen que invertir en su profesional, saben que tienen que poner, pues, hacerle una línea de carrera, porque el profesional pues se da cuenta de la situación y saben que le pueden, como se dice en este ámbito, robar a su profesional. Otra empresa de repente le da mayor pago y se lo puede llevar. ¿Sí? Acá ya no vendría a ser la cuestión de, bueno, pues voy a procurar quedarme como sea, ¿no? La empresa ve, identifica al profesional y lo quiere mantener. Es como aquí en el salón, por ejemplo. ¿Ok? Yo de aquí del salón, que tengo mis 35 alumnos, yo más o menos ya saco mi línea, pues siempre quienes participan y todo. Si algún profesor me lo quisiera llevar a alguno de ustedes, entonces pues le diría, pero ¿por qué lo vas a hacer, no? Si este joven me ayuda, participa, enriquece mi clase, ¿no? Le haría la pelea y procuraría de alguna manera incentivar, en este caso a mi alumno, para que no se vaya con otro profesor. ¿Sí? ¿Me entienden esa idea? Pues antes no era así, pues con los temas de industrialización como tal. Ok, ¿cerna aquí? Particular. ¿Dónde se ha visto más? A ver, en los últimos años, les dije que en minería porque es la columna vertebral económica, ¿ok? Entonces siempre ha habido pues, desarrollo. Y lo último, pues digamos, lo último entre comillas, ¿ya? El turismo, por ejemplo, ¿no? Es otra de las facetas en las que Perú ha destacado, pero por el tema de la pandemia, ya saben, ¿no? Todos los negocios han sufrido, ¿no? Por eso, mi punto de vista ha sido esto, ¿no? Minería siempre a la cabeza, más del 50%, ¿no? Temas de economía y turismo. ¿Sí? Turismo. ¿Está razón, no? Sí, va. Buenas tardes, ¿no? Qué interesante pregunta, Iván. Y claro que lo hay. Japón es un buen ejemplo. Japón, jóvenes, después de la Segunda Guerra Mundial, después que hicieron que el emperador se arrodillara ante Estados Unidos tras las bombas nucleares, ¿no? De Hiroshima y Nagasaki. De- Después de las bombas, el emperador se arrodilló, pidió perdón, ¿no? A su pueblo, se arrodilló ante Estados Unidos, que para ellos era su Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Los japoneses tuvieron que reinventarse. ¿Y qué tenían en Japón? ¿Saben qué tenían en Japón? Tenían dos cosas. Agua, porque era, ¿no? Un conjunto de islas alrededor, y japonesitos. Eso era lo que tenían. No es como en nuestro país. Pero ellos supieron, pues, ¿no? Como dije, reinventarse. Comenzaron a ver, a mandar a su gente a los países, porque, o sea, ¿qué es lo que dije que tenían? Japoneses y agua. Entonces comenzaron a mandar a sus japoneses a distintas partes del mundo para aprender su tecnología. Los japoneses inventaron la tecnología como tal, pero aprendieron la tecnología de otros países, hicieron, ¿no? Ingeniería inversa y de tal manera pues que lo que antes era bueno, por ejemplo un televisor en otro país, ellos lo hicieron mejor. Y así comenzaron a surgir. Y que en menos de 100 años, en menos de 80, en menos de 70 años,
vamos a poner 50 años, menos de 50 años realmente, Japón es lo que es ahora, un país de, digamos, primer mundo. ¿Sí? Entonces, si me pides un ejemplo, Japón es uno de los ejemplos por excelencia. A ver, Ibarra. Buenas tardes, Ibarra. Interesante pregunta. Yo creo que sí, son un ejemplo. Ahora, este ejemplo que va más para el área social como tal, ¿no? Lo podemos considerar. Mm, ¿Qué tan bien diseñado está? Pues eso sí no lo sé. ¿Ok? Lo del Pase Leche, por ejemplo, que fue una iniciativa que empezó pues con Barrantes, ¿no? Ya, pues hace como 30 años, creo. Eh, Durante estas décadas pues ha ido con, digamos, altas y bajas, ¿no? Y yo digo bajas por el asunto, por ejemplo, de que eh, ya por las noticias no sabemos, hasta por experiencias propias conocemos, de que esos vasos de leche que debería llegar, pues, bueno, que deben, pues, no realmente llegar a las personas que más necesitan, a veces no ha sido así. Hemos visto a veces como, imagínense ya en la noticia, como gente con dinero y hasta con su camioneta va y va a recoger su vaso de leche o cosas por el estilo, o sea, cosas que solo a veces pasan en nuestro país, ¿no? Pero sí, claro, es una gran ayuda para pues, mucha gente que está necesitada y si debe seguir, si me preguntan por ahí, pues, sí debe seguir haciendo siempre las correcciones del caso, ¿no? Ya, muy bien, ya, gracias. Diego Flores. El tema es que realmente no hay nada claro en la actualidad, ¿no? Eh, Parte que ni el mismo presidente lo sabe, ¿no? Entonces, si la cabeza pues no está así, imagínense, ¿no? Los demás sectores de la misma manera. Yo lo que creo es que lo que sí podemos hacer usted, nosotros, es de donde estamos, poder pues, ir cambiando las cosas. Y tenemos esa facilidad de que casualmente por la misma carrera, ¿no? Que implica pues nosotros veamos los temas informáticos y tenemos el internet pues a nuestro favor, no estamos supeditados a fronteras, ¿ok? Es decir, no estamos supeditados a, inclusive al tercer mundo como tal. Lo que sí yo les digo es de que si bien es cierto, quizás en estos años ustedes van a estar aquí en Perú como tal, ¿no? Y si tienen la oportunidad de irse a otro país, de primero, segundo mundo, pues háganlo, pero no se olviden pues de dónde salieron, ¿no? Y pueden aportar, pues, ¿no? Porque casualmente formando, ¿no? La juventud, a la gente, enseñando, pues, es realmente cuando uno cambia. Esto no va a cambiar porque el presidente lo hace, o porque haya más proyectos, ¿no? Va a cambiar cuando, por ejemplo, Diego Torres sea pues el que tenga la batuta, pues, ¿no? Un proyecto, un gran proyecto. Cuando Diego, por ejemplo, venga a la corrupción, diga, toma, Diego, mira, 50.000 dólares si es que tú haces de la vista doble. Y Diego le diga, ni por 50.000 ni por 100.000, ¿no? Cuando eso llegue a suceder en cada uno de ustedes, ahí recién va a cambiar. Si no, esto va a seguir igual. Gracias, Flores. Pero,
Una de las iniciativas que tuvieron gobiernos anteriores, que de repente lo hicieron por demagogia, pero tenía sentido, era quizás mover, ¿no?, el tema del centralismo, o sea, mover el aparato estatal a las distintas regiones del país. Por ejemplo, quizás un año todo se haga en Lima, correcto. Luego, al siguiente año, que todos los congresistas y hasta el presidente se vaya pues a vivir al norte, pues no por unos meses. Correcto, porque entendemos que ellos tienen, no les pagan para que se desplacen también, entonces que usen ese pago y se vayan pues para el norte y pues un año o medio año atiendan, despachan. Siguiente año, todos que se vayan al sur, no sé, pues Ayacucho, pero que se vayan todos y comience ese tipo de centralización como tal. ¿Ok? Y mira que estamos hablando físicamente, porque nosotros sabemos que ya con las tecnologías, el tema de la descentralización es así, es rápido, inmediato. Ya no tienes por qué estar yendo a determinado lugar si lo puedes hacer en línea, ¿cierto? Pero si se quiere ver realmente un compromiso, ¿no? De los padres de la patria como tal, deberían hacer eso. Y en un cuarto periodo, irse a la selva. Ahí, vayan a la selva, vean la realidad, convivan con la gente. Esos son ejemplos que deberían tomar, a mi modo de vista. Mesa. Como dije en ese momento, realmente no lo sé. Me tiene confundido a mí también. ¿Sí? Me tiene confundido a tal punto de que quizás teóricamente puedan decir, bueno, que existe un modelo que se está siguiendo, pero realmente no lo sé y no creo que las autoridades como tal lo sepan, ¿no? Y si me preguntas como tal qué modelo debería seguirse, ¿no? De lo que acabo de mencionar en clase, por ejemplo, el modelo que tiende más hacia, digamos, lo democrático, el modelo que habla acerca de las libertades como tal, es quizás el modelo que debería seguir todo el mundo, no sea del tema económico, ¿no? Porque modelos van, modelos vienen. Sí, y eso lo hemos visto a través de la historia. Ustedes lo han estudiado en el colegio, en la Academia seguro también les han mencionado. ¿Ok? Pero bueno, sí sería pues una tarea como para preguntarnos qué modelo actualmente el Perú está siguiendo como tal. Entre semana me voy a poder a leer un poco más, a ver si alguien por ahí lo sabe. Y si es cierto realmente que sinceramente, como les digo, eh, lo dudo. Lo dudo porque en un país que cambia de ministro, imagínense, en un país que es tan inseguro, cambia de ministro de interior, pues, como tú te cambias, no sé, de polo, entonces, pues, ¿a dónde? Pero gracias por la pregunta, Mesa. Vamos a seguir aquí. Gracias. A ver, los más con Cárdenas. Cárdenas.
A ver, mm, interesante lo que plantea Hernando de Soto. Eh, Tal como lo estás mencionando, pareciera que sí. Pero digo pareciera entre comillas nuevamente. ¿Y por qué razón? A ver, estamos en el año 2022, ¿correcto? Sí. Eh, y les hablo con conocimiento de causa, ¿ya? Y nuevamente vuelvo al tema de mi ex trabajo, ¿no? Porque trabajé ahí en la industria del petróleo desde como 9, como 10 años más o menos. O sea, algo sé, ¿no? Se supone que algo, por lo menos me han contado, y por lo menos me han contado, me refiero a los colegas, porque trabajaba con los petroleros, con los geólogos, con los geofísicos, veíamos ahí los proyectos que se hacían, ¿no? Y cuando hablábamos acerca del tema del petróleo, obviamente, pues si nosotros vemos ese tema, queremos saber del hidrocarburo. Y los que más saben decían, el hidrocarburo como tal, en el año 50 va a entrar en declive. Estamos en el 22, quiere decir que en el año de acá 28 años, seamos más en 3 décadas, como tal, el petróleo va a decaer. Eso es lo que se estima en el 50. Puede ser años más, años menos, pero por ahí va, ¿cierto? Ahora, esta guerra entre Rusia, ¿no? y Ucrania, ¿cuántos años creen que va a durar? ¿Durará 30 años? No creo, no, no creo. ¿Un año más de repente? No lo sé tampoco. Pero que dure 30 años. Entonces el petróleo jóvenes todavía va a estar ahí presente. Que haya problemas, que haya guerras por los temas de petróleo, los va a haber. Conflictos los va a haber. Pero que de ahí a que Perú, quizás en estos años comience a ser, ¿no?, la estrella porque tiene cobre, ¿no? Y cobre va a reemplazar, no sé en qué forma ya, las energías o como energía limpia, ¿no? Hay otras energías, la solar, ¿no? Como tal, las geotécnicas, las de la tierra, ¿no? El, Habíamos visto en medio ambiente también se fueron todas las energías renovables, el viento, ¿sí? eh, energía nuclear. ¿Sí? Entonces, que presente a Perú como que va a ser la nueva Arabia, pues no está muy lejos, ¿no? Muy lejos, ¿no? Para que nos convirtamos en potencia a ese nivel, pues yo lo pensaría 2 veces antes de mandarme así, ¿no? Quizá lo habrá hecho en campaña, no lo sé, pero bueno, esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Finalmente, Kenny Martínez, ¿sí? Ujú. ¿Sabes lo que se debería hacer como tal? Y siempre creo que me pregunto mi punto de vista. Comenzar por las grandotas, como tal. Las empresas, ya, la Movistar, por ejemplo. Empezar por eso. Porque cuando tú empiezas así, ¿no? Tú das el ejemplo, o sea, es como que si fuese acá el salón, ¿no? Estamos acá en el salón y todos ustedes son empresas, ¿ya? Vamos a suponer que la empresa grande aquí casualmente es Kenny. Kenny es la empresa grande. Vamos a suponer que la empresa grande Kenny comienza a hacer disturbios en mi clase. Si yo se lo permito, ¿no? Entonces, cualquiera de las otras empresas llamadas Carlos, o Cristian, o Alexandro, o Ashley, pues van a decir, pero si el que tiene que dirigir no pone presión en la más grandota, pues ¿por qué me va a poner a mí que soy más chiquito y que solamente de repente me río? ¿Y por qué me va a llamar la atención? ¿Cierto?
Entonces, ese es el ejemplo que se tiene que dar con las grandes. Y luego comenzar a bajar en los niveles, las medianas, las chicas, o sea, para todos debe ser igual, ¿ok? Y saben otra cosa que haría como tal, sería poner las multas, ¿ok? Pero escuchen bien lo que voy a decir, en cuestiones de porcentaje. Ejemplo, cuando una empresa A, grandota, gigantesca, multinacional, hace algo indebido, ¿ok? Digamos, ¿ya? Digamos, y voy a poner cifras, que le cobran $1000, porque la norma dice, hay que cobrarle $1000 al que no cumple lo que está especificado aquí. Sea la grandota, sea la chiquita, $1000 iguales para todos. En ese caso no hay equidad. La grandota en $1000, mi vuelta del pan es, y con eso lo pago. No me afecta. Pero la chiquita sí, $1000, imagínense. Una que recién está empezando, que se equivocó de repente en el formulario de la SUNAT, que por cierto son pues, a veces difíciles, y le cobran $1000. Ahora vamos a poner el ejemplo que yo estoy proponiendo, que se le cobre porcentajes. Y decirles, ¿sabes qué? Seas grande o seas chica, no te voy a cobrar $1000, te voy a cobrar el 10% de tus ganancias. ¿Se dan cuenta? Ahora, si la grandota cobra, pues, millones de dólares, ¿sí? ¿Cuánto creen que le van a cobrar si es un 10%? ¿Sí? Hay una relación, ¿sí o no? Si la chiquita, en cambio, gana 1000 soles y le cobras el 10%, también le va a doler, ¿cierto o no es cierto? Porque va a tener que pagar 100 soles. Pero está en equidad. Y a la grandota que antes pagaba $1000, ahora si de sus millones, si de $1 millón, ¿no? O de 10 millones, ya, le cobras pues o de 100 millones, ya vamos a ponerlo así, de 100 millones le cobras el 10%, es diferente que pague $1000 a pagar $1 millón, ¿cierto? Esa es la manera que debería, a mi modo de ver, trabajar. Al que tiene más o al que tiene menos, cóbrale, pero en porcentaje. No le cobres igual. Y de esa manera, tanto el grande como el chiquito pues, van a sentir en la pegada, y es que pues, uno se pone, ¿no? en línea. Bien, pero, mira, Mendoza, Martínez, ¿no? Bien, jóvenes, otra vez se nos hizo corto el día. ¿Sí? Sí, con respecto a ellos, sí, con respecto a ellos, como les dije, tenemos teoría y práctica, creo que también es en el curso, porque son 2 horas, 1 hora. La primera parte, eso sí, ya lo cerré. Pero la segunda parte ya no lo voy a abrir de nuevo y ahí se considera porque todos han asistido. Entonces, con esto, digamos que ya está solucionado. ¿Ok? Pero les recuerdo, si tienen problemas, avísenme con el delegado para poder pues, considerarlos. Hay cosas que se presentan, la luz, el internet, no una emergencia familiar. Yo lo entiendo, yo no me hago problema con el proceso, pues me tienen que avisar. Listo. La siguiente semana, pues ahí creo que está alzando la mano, me parece. Ok, bien. Gracias, Eddie. La siguiente semana jueves es el examen. ¿Ok? Entonces, no se olviden que el horario es el normal, el mismo, ¿no? El cual tenemos en la PES, por cierto. Y tomaremos a la primera hora. La asignación que estoy dejando en la práctica no va a ser para la siguiente, lo vuelvo a repetir, sino para la subsiguiente, para que tengan el tiempo necesario para poder estudiar. ¿Ok? Bien. Nos vemos entonces, jóvenes, en la siguiente semana. Hasta luego.